Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy nos vamos por primera vez a la tienda MGI. Y tengo que decir que me ha encantado y me ha parecido de lo más interesante. Creo que hay unas 80 tiendas en España y cada vez van abriendo más. Aquí podemos encontrar de todo, artículos para el hogar como limpieza del hogar, organización, decoración, pequeños electrodomésticos, artículos para mascotas. También tienen una sección enorme de juguetes y lo mejor son los precios porque todos son precios redondos, 5 euros, 10 euros, 15 euros y hay muchísima variedad. La tienda es enorme y es imposible que os pueda enseñar todo lo que hay, así que voy a hacer planos muy generales para que podáis ver lo máximo posible y os voy a enseñar las cosas que me han parecido más interesantes. Así que ya sabéis, prepararos un cafecito o lo que queráis y poneros cómodos que empezamos y estoy segura de que este paseo por MGI os va a encantar. Vi estos felpudos para la entrada por 5 euros, que son de 40 por 60, bastante gruesitos. La calidad para el precio que tiene se ve bastante buena y hay dos modelos diferentes. Este pack de 3 velas LED cuesta 10 euros y me llamó mucho la atención porque va con mando a distancia y no es de un solo color, sino que tiene muchos colores diferentes para elegir. Tienen muchísima variedad de lámparas de mesa. Estas están de oferta, 2 unidades por 15 euros, que creo que está genial. Y visualmente parecen como de hierro, pero son de plástico. Después aquí al lado tenemos otra lamparita de plástico que en este caso cuesta 5 euros y es táctil y además inalámbrica para podértela llevar donde tú quieras. También vi esta lámpara de techo por 20 euros que en la foto se ve muy grande pero creo que no lo es tanto. Hace 24 centímetros de diámetro y 28 de altura. Y bueno, la verdad es que tienen muchísima variedad de lámparas de todos los colores, de todos los estilos. Esta, por ejemplo, de fibras naturales cuesta 10 euros. Esta también, estos son lámparas de techo, me parece. Esta cuesta 15 euros, también de fibras naturales, un poquito más grande. Creo que están muy bien de precio. Y bueno, pues todo esto está llenito de lámparas, como podéis ver. Por 15 euros tenemos esta mini cajonera de madera con diferentes cajoncitos que la podríamos usar, por ejemplo, para ponerla en el escritorio como organizador y que esté todo mucho más ordenado y recogido. El famoso proyector de luz de astronauta que se hizo muy viral en redes sociales hace tiempo, pues aquí lo tienen y cuesta 15 euros. Esta lámpara de mesa con la base de madera también cuesta 15 euros. Y la lámpara de luna, que es muy bonita, tiene diferentes colores y tiene la base de madera. Y en esta sección de decoración también tienen farolillos para poner velas y altavoces de todos los tamaños. Esta lámpara de mesa me encantó, así tipo bombilla colgante por 15 euros. Y después por aquí tenemos estos otros modelos que cuestan 10 euros. En la sección de espejos vi este pack de 3 espejos dorados por 20 euros y si no os gusta mucho el dorado también tenéis estos dos modelos en color plateado que cuestan 10 euros. También tienen muebles auxiliares como este set de 2 mesas nido que cuesta 15 euros y aquí al lado tenemos unas fuera de la caja para que veáis cómo queda. Son de madera y en metal negro y aquí abajo por 10 euros tenemos una mesita auxiliar con las patas de madera muy básica y el tablero en blanco, pero ya veis que es bonita y económica. Si necesitáis espejos de cuerpo entero, aquí también los podéis encontrar de diferentes modelos por 15 y 20 euros.
También venden cuadros, por ejemplo, estos de aquí son unos lienzos que tienen un precio de 10 euros y hay estos dos modelos, pero también venden diferentes marcos con láminas, que luego la lámina se puede cambiar. Me llamó la atención la cantidad de alfombras de yute y fibras naturales que tenían y sobre todo los precios, porque este tipo de alfombras suelen ser un poco caras. Mirad esta por 10 euros, es una alfombra de esparto, pero bastante grande, de 80 centímetros de diámetro. No sé, para poner en una entrada o en una habitación. Mirad esta por 20 euros, que es enorme, esta es de yute y es bastante grande, 1,20 m de diámetro. Y ya os digo que en la mayoría de tiendas este tipo de alfombras son muy caras. También tienen una sección de fibras naturales bastante grande, como cestos y demás. Mirad este jarrón, 10 euros. No sé si se aprecia lo grande que es. Es un jarrón de cristal enorme, un jarrón de suelo, que creo que quedaría precioso con una rama bien grande y bonita. También podemos encontrar plantas artificiales. Esto de aquí es un olivo que cuesta 10 euros. Es de un tamaño mediano, ni muy grande ni muy pequeño. Viene con su macetero, aunque luego lo podemos cambiar. Tiene las olivas y todo. Esto de aquí es como una estructura de madera que tiene 3 maceteros para poner 3 plantitas y además en madera pone home y tiene un precio de 10 euros. Este jarrón también es precioso, de cristal, muy elegante, es bastante grande y mirad el precio, 5 euros. Yo nunca he comprado en esta tienda, no os puedo decir realmente cómo es la calidad, pero visualmente y tocando las cosas no se ve nada mal. Después por 15 euros tenemos estos cactus decorativos, son bastante grandes, de fibras naturales y hay 2 tonos diferentes para elegir. Esta otra planta artificial por 10 euros también con su macetero. Esto es una especie de palmera, me parece a mí, por el tronco y el tipo de hoja, y también es bastante bonita. Cojines a precios increíbles. Mirad este, cuesta 5 euros, es de 45 por 45 y el relleno está incluido. Este cojín me gustó bastante, el color, el tacto, todo, y calidad-precio creo que está genial. Esta planta artificial por 10 euros tiene como un mix de diferentes plantas, sus piedrecitas y el macetero con las patas de madera. Estas otras también me encantaron, son como unas hortensias, yo creo, cuestan 10 euros. A mí me parece que están muy logradas, hay 3 colores diferentes y a diferencia de las otras plantas que tienen maceteros de plástico, estos son como de piedra. No os puedo decir el precio de estas alfombras porque no estaba por ningún lado, pero viendo los precios de esta tienda no creo que sean demasiado caras. Son de 1 metro por 1,50 m de bolitas como de lana y no tengo ni idea de si este tipo de alfombras sueltan mucha pelusa, pero la verdad es que son preciosas. Si os gustan los budas tenéis estas figuritas por 15 euros. Esta es prácticamente igual que la que tenía mi marido en su mesita de noche, que un buen día me dijo que ya no la quería tener más. Gracias a Dios, porque a mí no me gustaba nada. Después velas de 3 mechas súper grandes, esta es de coco y también hay de frutos rojos. Las velas tienen un precio de 5 euros y aquí debajo he visto estas lámparas de sal que cuestan 10 euros, que también me parece un súper precio. Esto me pareció muy interesante, por 20 euros tenemos este carrito de madera con ruedas para poderlo mover, 3 estanterías y un cajón, así que creo que es perfecto para cocina y también para baño. Otra cosa que me llamó mucho la atención de esta tienda es que hay muchas estanterías donde pone todo 5 euros, como por ejemplo todos estos jarrones. Por 10 euros tenemos este dispensador de bebidas que lo podemos usar para agua, para zumo, tiene bastante capacidad, 8 litros, viene con su grifo y es de cristal y además es muy bonito. Edredones ahora para el frío, por 20 euros tenemos este de rayas de 150 por 220 que está disponible en 2 colores.
¿Qué más? Colcha multiusos. Esto lo podemos usar para la cama, para el sofá, para cubrir el sofá y que no se manche, ¿no? Y que sea más fácil de limpiar. Este cuesta 15 euros, pero bueno, hay muchísima variedad de este tipo de colchas. ¿Veis? Colcha lisa. Estos cuestan 10 euros. Cubrecama de 180 por 260. Estos con flequitos también cuestan 10 euros. Hay muchísima variedad y muchísimos colores. Yo no le pongo funda al sofá, nunca me ha gustado, pero reconozco que es una buena solución. Mirad el precio del juego de sábanas de 3 piezas de 90, 135 y 150. Cuesta 15 euros. No sé cómo será la calidad, pero creo que por el precio vale mucho la pena probarlo. También hay cortinas de diferentes colores por 10 euros. Y este baúl vintage con almacenaje cuesta 20 euros, que además de bonito es muy útil porque podemos guardar cosas, lo podemos usar para sentarnos. Aquí hay uno de muestra para que veamos cómo es, que está un poco sucio, por cierto. Está disponible en color beige y en verde. Y este otro modelo que también cuesta 20 euros. Tablas de madera económicas, me parece que hay dos modelos diferentes, este cuadrado y este otro que también tiene una cuerdecita para poderla colgar y tienen un precio de 5 euros. Como veis pone todo 5 euros. Esto de aquí también es muy interesante, es una tablita de madera con compartimentos para ir poniendo lo que vamos cortando, lo que pasa que eso ocupa espacio en la cocina, pero me ha gustado y también el precio 5 euros. Utensilios de madera con un soporte me parece que también cuestan 5 euros. ¿Qué más? Esta tablita de bambú, 100% bambú, es giratoria de 35 centímetros de diámetro. También vi un montón de estanterías modulares de madera por 15, 20 euros para usarlas como zapatero en la entrada o en el baño o donde queramos. Encontré vajillas muy económicas como esta por 20 euros. Es una vajilla sencilla blanca, pero tiene 4 platos de cada y 4 tazas también, que son así como esta, que esta estaba abierta. Creo que está súper bien. Calidad-precio, y os grabo un poquito así en general para que veáis los diferentes modelos y los diferentes precios. Todo esto de aquí cuesta 5 euros, tienen un mogollón de vasos y de tazas en pack. Por ejemplo, estas tazas de cristal, en un cristal así como gris o ahumado, el pack de 6 cuesta 5 euros. Estas tazas también vienen en pack de 6 y cuestan lo mismo, 5 euros. Estas de aquí al lado sí que cuestan 10, pero porque vienen con el platito, son tazas como más clásicas, así tipo de bar, y también es un juego de 6. Y os enseño ahora un poquito lo que hay, porque es que, como os digo, tienen muchísimas cosas. Un pack de 6 boles de cristal, también un pack de 6 copas, mirad qué bonitas, para el helado, por ejemplo. Y también un pack de 6 tazas, estas que son tan bonitas, así como de cafetería, pues también son muy económicas y la verdad es que se ven de buena calidad. Copas de cristal, este pack de 6 cuesta 10 euros. Mirad, hasta un pack de 2 vasos y jarra de sangría también. Tienen muchísimos packs de botes de almacenamiento. Aquí vienen 6 piezas de diferentes tamaños y cuesta 15 euros. Fuentes para el horno, mirad, de 3 tamaños diferentes por 15 euros. Bueno, todo lo que necesitéis para el hogar lo podéis encontrar aquí. Hay un montón de cestas organizadoras, me llamó la atención este pack de 3 por 15 euros, cada una es de 13 litros y es que este tipo de cestas vienen muy bien siempre para organizar todo, cajones, armarios, lo que sea. Este otro modelo también es un pack de 3 y cuesta 15 euros, son de 3 colores diferentes y también son bastante grandes.
¿Y qué más? Después tienen un montón de cosas de limpieza, por ejemplo, esta mopa tradicional, una mopa sencilla y normal con su palo, cuesta 5 euros. Esto me encantó, cuesta 20 euros, es un tendedero vertical plegable con ruedas, que la verdad es que yo necesito un tendedero más grande y a lo mejor iré otro día a comprarlo, porque este tipo de tendederos los veo en Amazon y son bastante más caros. Además tiene esto de aquí para poder colgar perchas para las camisas o las camisetas y que no se arruguen tanto. No sé, el precio creo que está muy pero que muy bien. Aquí arriba vi este pack de 4 cajas de almacenaje con tapa que son apilables y son de diferentes colores, vienen muy bien para organizar trapos de limpieza o cositas de limpieza y el pack cuesta 10 euros. Cestos para la ropa sucia, estos cuestan 15 euros y son bien bonitos, así con las 2 cuerdas como asa de fibras naturales, y no sé si todos, pero este de aquí tiene el interior de tela para poderlo sacar y poderlo lavar. También tienen otros accesorios de limpieza como este limpiacristales con el depósito para poner agua, detergente, y tiene el flis, el pulsador para pulverizar. Cuesta 5 euros. Por 5 euros también este conjunto de cepillo y recogedor que se pone así en el mango y queda muy bien recogidito. Esto también es muy interesante, un centro de planchado vertical de 1580 vatios. Tiene un precio de 50 euros, que esto es lo más caro de precio que he visto en esta tienda. Y si queremos una más sencilla, tenemos esta plancha vertical de viaje, que es como la que tengo yo, que cuesta 20 euros. Llevo mucho tiempo queriendo algo así, pero ya no sé dónde meter más cosas en casa. Es una mopa de vapor que cuesta 20 euros, creo que está genial. Y es perfecta para limpiar el suelo sin productos químicos, sobre todo pues cuando tienes mascotas o niños pequeños que van por el suelo. También este set de mopa con cubo escurridor por 20 euros, que yo tengo uno de este estilo y la verdad es que va genial. Y además este incluye 2 recambios que se pueden lavar en la lavadora. Si necesitáis urgentemente una aspiradora económica, tenéis esta que cuesta 50 euros, una aspiradora sin cable que no tengo ni idea de cómo será de potencia y demás, pero la verdad es que el precio creo que está muy bien. Si alguien la tiene o conoce esta marca, por favor que nos cuente en comentarios. También tienen aspiradores de coche de estos inalámbricos, este de la marca Conga por 15 euros y este otro de la marca Kruner que también cuesta 15 euros. Y planchas tradicionales de vapor por 20 euros y hasta de 15 euros. Mirad esta, que por cierto, yo tengo una plancha de estas, pero no la he usado en la vida. Siempre uso la plancha vertical. Mirad esto qué chulo, es un organizador de cosméticos por 20 euros. Es todo transparente. También hay este otro que no sé si es giratorio. No sé, creo que está muy guay para ponerlo en un tocador o en algún baño y que quede bonito también. También tenemos diferentes espejos de mesa con luces LED. Estos, por ejemplo, cuestan 15 euros. Tienen una base para poner botecitos o cremas. Este otro cuesta 20 euros. Hay 2 modelos, como veis, uno con luces tipo de bombilla y otro normal. Y este otro que cuesta 15 euros tiene espejo y también una especie de base para poner maquillaje y demás. Y este de aquí al lado que cuesta 10. También tiene un espejito pequeño y bueno, pues diferentes compartimentos para poner el maquillaje. Bayetas de microfibra. Esto es un pack de 50 bayetas de diferentes colores por 10 euros. Aquí tenemos bayetas para yo que sé el tiempo y son de 30 por 30. Después tenemos un montón de pequeños electrodomésticos como batidora mezcladora, batidora de brazo, 20, 15 euros, todo va más o menos pues por esos precios. Cafeteras italianas por 10 euros de aluminio, de acero también, mirad esta con el mango de madera, qué bonita, 20 euros. Y la de al lado en color negro también es muy bonita.
Juego de 8 tarros para especias con su soporte. Estos cuestan 15 euros, pero hay muchísimos modelos. Set de aliño por 10 euros. ¿Qué más? Estos son muy bonitos. 15 euros con la base de madera y bueno, pues también para ponerlos encima de una encimera o en un armario y que quede bonito y además para tenerlos a mano. Por 10 euros este juego de café, té y azúcar, botecitos con su tapa de madera y también una bandeja de madera. Radiadores de aceite por 50 euros ahora para el frío y también tienen calefactores. Mirad este calefactor halógeno por 20 euros. Este más pequeñito también 20 euros y el típico calefactor pequeño de baño que cuesta 15 euros. Esto me ha sorprendido porque es de acero inoxidable, es una guisera con tapa de cristal de 20 centímetros por 10 euros. Normalmente todo lo de acero inoxidable es bastante caro y no sé, lo veo muy económico. Como este pack, 20 euros, esta batería de cocina de 3 ollas, una de 20 centímetros, 18 y 16, también de acero inoxidable. Es que lo veo súper económico. The same way. Then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Freidoras de aire por 50 euros. Bueno, hay diferentes modelos y diferentes marcas, pero por lo que veo todas cuestan 50 euros. Las hay en negro, en blanco. Bueno, yo la verdad es que tengo una freidora de aire que antes la usaba mucho, pero ahora está todo el tiempo prácticamente guardada en el armario. Microondas también por 50 euros. Hay diferentes modelos, pero bueno, 50 euros es un precio bastante económico para un microondas. Esto de aquí es una picadora eléctrica por 20 euros, hornilla eléctrica también, si es que tienen de todo, mirad, 15 euros de 1500 vatios, planchas también tipo sandwichera, mirad, esta es de la marca San Ignacio y cuesta 20 euros, plancha para montaditos, para hacer bocadillos y demás. Por supuesto, exprimidores de zumo, mirad este, que económico, 10 euros, es muy sencillo, de 40 vatios. Este otro que es un poco más potente, por 20 euros, no sé cómo será, pero yo creo que tienen que funcionar bien porque Tristar es una marca bastante conocida y bastante buena. Tostador plano por 10 euros para las tostadas, por 15 euros cafeteras de goteo y bueno, hervidores de agua muy económicos a partir de 10 euros. También hay tostadoras, 20 euros, hay de ranura larga, de 2 ranuras para poder elegir el que más nos guste. Picador manual por 5 euros, este va muy bien porque no necesitas electricidad ni nada. Set de 8 jarras por 10 euros, son estas jarritas de cristal que vienen con la tapa, la pajita y son de diferentes colores para el café con hielo o para algún batido. Y después tienen un pasillo entero de cosas para mascotas, todo a 5 euros, las camitas no, las camitas creo que salen por 10 euros o depende de la camita, pero a partir de 10. Y tienen muchísimas cosas, camitas, juguetes, transportines, dispensador de comida y agua por 15 euros, comederos, bebederos y también tienen muchísimos rascadores para gatos. Incluso tienen empapadores, un pack de 50 unidades por 10 euros de 60 por 60, que es la medida que yo uso para mis perritas. Y me llama la atención que pone limón, no sé si es que tendrán olor a limón o qué. Yo la verdad es que los compraría para probar porque están bien de precio, pero Pompi es muy especial para este tipo de cosas y si no le gusta luego no quiere hacer pipí. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta tienda tanto como a mí. Os voy a dejar en un comentario fijado el buscador de tiendas para
para que podáis mirar si tenéis alguna cerca. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado o qué cosas compraríais, y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!